Dicen que los mexicanos hacemos todo al revés. Nos casamos sin tener un peso en la bolsa, compramos los muebles antes de tener las llaves y, por supuesto, terminamos viviendo un tiempo con los suegros en lo que sale el crédito de la casa. Ese era mi plan. Serían solo unos meses, un parpadeo. Lo que no sabía era que en esa casa el tiempo se medía de otra manera y los parpadeos podían ser peligrosos. Desde el primer día que crucé el umbral de esa casa, sentí que el aire pesaba. No era un problema con la familia de mi esposa, al contrario, sus papás me recibieron con los brazos abiertos y una calidez enorme. El problema era la casa misma. Era una construcción vieja, de esas con techos altos y pasillos que parecen tragarse la luz. Uno se da cuenta luego cuando algo no encaja. Sentía una mirada constante en la nuca, una especie de zumbido estático en los oídos cada vez que me quedaba solo en una habitación. Todo comenzó formalmente la noche de la tornaboda. Como es costumbre, la fiesta se extendió y varios amigos míos terminaron quedándose a dormir en la sala y en unos colchones inflables. Al día siguiente, mientras recalentábamos los tamales y el café, 3 de ellos me llamaron aparte al patio. Tenían la cara pálida, de esa palidez que no te da la cruda. Güey, anoche pasaron cosas raras, me dijo uno de ellos, mirando de reojo hacia las escaleras. Como a las 3 de la mañana me levanté al baño. Afuera del cuarto del fondo, había una niña. Pelo largo, lacio, tapándole la cara. Pensé que era una sobrina de tu esposa, pero cuando le hablé, se metió al cuarto sin hacer ni un solo ruido. Los otros 2 asintieron, jurando por sus madres que habían visto lo mismo en diferentes horas de la madrugada. Yo me reí. Les dije que andaban borrachos, que seguro el tequila les había hecho ver visiones o que se habían sugestionado con alguna sombra. Sin embargo, una semilla de duda se quedó plantada en mi cabeza. El cuarto del fondo era la recámara principal, la de mis suegros. Y ahí no vivía ninguna niña. Pasaron las semanas. Por mis horarios de trabajo, a mí siempre me tocaba llegar en la tarde, alrededor de las 4, cuando la casa estaba completamente sola. El silencio de ese lugar era sepulcral, interrumpido solo por el crujido de la madera vieja. Un martes de noviembre, mientras me quitaba la chamarra en la planta baja, escuché un golpe seco arriba, clac, creak. La puerta del cuarto del fondo se abrió y se cerró con fuerza. ¿Ya llegaron?, grité, pensando que mi suegra se había regresado temprano del mercado. Nadie contestó. No le tomé importancia, me senté en la sala y prendí la tele para hacer ruido. A los 5 minutos, mi celular vibró. Era mi esposa. Hola, amor. Oye, voy con mis papás en el súper haciendo el mandado, ¿quieres que te compremos algo? Su voz sonaba normal, con el bullicio de las cajas registradoras de fondo. En ese preciso instante, arriba, el mismo sonido se repitió. Clac, creak. Alguien estaba caminando allá arriba. Las pisadas eran pesadas, lentas. Oye, ¿quién está en la casa entonces?, le pregunté a mi esposa, con la voz entrecortada. Porque claramente hay alguien arriba. Nadie, amor. Traigo las llaves de la casa y mis papás están aquí conmigo. No te juegues bromas. Colgué. El corazón me latía en las orejas. Agarré un paraguas que estaba cerca de la puerta y subí las escaleras, escalón por escalón, tratando de no hacer ruido. Era pleno invierno y toda la casa estaba fría, pero conforme me acercaba a la recámara principal, el aire se volvió denso, casi sólido. Al abrir la puerta del cuarto, una ráfaga de aire gélido me golpeó el rostro. Era un frío irreal, un frío congelante, mucho más extremo que el del exterior. Las ventanas estaban cerradas. No había nadie. El miedo me dominó por completo. Bajé las escaleras de 3 en 3, salí a la calle y me quedé en la banqueta, temblando, esperando a que llegaran. El punto de quiebre ocurrió 2 semanas después, justo después del cumpleaños de mi esposa. Entre los regalos que le habían dado, había un globo metálico inflado con helio que decía felicidades. Desde ese día, les tengo un pavor absoluto a esos globos. Llegué por la tarde, la rutina de siempre,
casa sola, silencio absoluto. Al entrar, vi el globo flotando a ras de suelo abajo de las escaleras. Ya había perdido casi todo el helio, así que se mantenía a unos centímetros del piso, moviéndose torpemente con las corrientes de aire. Solo lo volteé a ver de reojo porque me andaba haciendo del baño urgentemente. Subí corriendo al baño de la planta alta, cerré la puerta y me tomé un par de minutos. Al terminar, abrí la puerta para salir al pasillo. Ahí estaba. El globo. Apenas a unos centímetros de mi rostro, flotando exactamente a la altura de mi cara. El problema no era que se hubiera movido, el problema es que un globo sin helio no sube las escaleras solo, y mucho menos se queda estático flotando en el aire del pasillo como si alguien lo estuviera sosteniendo por el hilo invisible desde el techo. Me quedé helado, con la respiración contenida. El globo se mecía lentamente frente a mis ojos. En cuestión de segundos el pánico se transformó en pura adrenalina de supervivencia, le di un manotazo salvaje al globo, corrí hacia nuestra recámara provisional y me encerré con doble llave. Encendí la televisión a todo volumen, puse una película, lo que fuera para apagar el silencio de la casa y tratar de olvidar la imagen del globo flotando frente a mí. Pasó cerca de media hora. De repente, escuché ruidos abajo. Voces ahogadas, pasos. Ya llegaron, pensé con un alivio que casi me hace llorar. Abrí la puerta de mi cuarto y bajé rápido las escaleras, ansioso por contarles lo que había sucedido, por decirles que esa casa estaba maldita. Pero a mitad de la escalera, me frené en seco. Todo estaba apagado. La sala estaba a oscuras. Nadie había llegado. Antes de que pudiera reaccionar, un portazo violento retumbó en la planta alta. El estruendo fue tan fuerte que vibraron los cristales de las ventanas. Acto seguido, un chispazo apagó las luces de toda la casa. La oscuridad nos envolvió a mí y a lo que sea que estuviera ahí. En medio de la negrura, escuché perfectamente cómo la puerta de la recámara principal se abría lentamente y luego se cerraba con una suavidad espeluznante. No lo pensé. Corrí hacia la puerta principal, quité los pasadores como pude y salí disparado a la calle. Afuera ya estaba casi anocheciendo. El aire de la calle calaba hasta los huesos, pero prefería congelarme ahí antes que volver a pisar esa sala. Me crucé al otro lado de la acera, abrazándome a mí mismo para guardar calor, mirando fijamente la fachada de la casa. No sé por qué lo hice, fue un impulso, un instinto básico de alerta. Volteé la mirada hacia la ventana de la recámara principal, en el segundo piso. La luz de la luna apenas iluminaba la fachada, pero fue suficiente. Vi claramente cómo la cortina se movía. No fue el viento, se abrió un hueco perfectamente delimitado por una mano invisible. Detrás del vidrio, una silueta oscura me observaba. En cuanto mis ojos se cruzaron con la ventana, la cortina cayó de golpe, como si la entidad se hubiera escondido rápidamente para no ser descubierta en su juego. Mis suegros llegaron media hora después. No les dije nada esa noche, no quería que pensaran que el nuevo yerno estaba loco. Pero desde ese mismísimo día, nunca, bajo ninguna circunstancia, volví a poner un pie en esa casa si no había alguien más adentro. Prefería quedarme horas en el carro, dando vueltas o esperando en la esquina, antes que volver a hacer el juego de lo que sea que habitaba en el frío de la recámara principal.